Comparte tu diezmo, tu ofrenda a través de una transferencia. Es el medio que hemos habilitado para que puedas cumplir con este compromiso que cada uno de nosotros tiene con el reino del Señor. A través de nuestra ofrenda, pues el reino del Señor se afianza en nuestro medio y podemos seguir logrando este impacto de bendición en la vida de muchas personas. Dios te bendiga. Yo te invito a que tomes tu Biblia, por favor. Si la tienes en el móvil o en la tablet, enciende tu Biblia entonces y acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Estamos hablando del gran despertar que el Señor quiere desarrollar en nuestra vida. Este es un tiempo que Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos afectados más allá de lo que Él permite para nuestro crecimiento. Dios no quiere que tú y yo olvidemos sus promesas. Dios no quiere que tú y yo olvidemos que Él tiene un propósito con nosotros. Dios quiere que tú y yo pongamos la mirada en Él por encima de cualquier dificultad. Por eso hace un momento nos gozábamos en esta adoración y le decíamos: pueblo de Dios, adórale. Adoremos juntos al Señor, al gran Rey. ¿Por qué? Porque no podemos dejarnos arrastrar por esta corriente de desánimo que en muchos hogares, que en muchos corazones se está presentando. Y es natural porque no estamos en una temporada cualquiera. Estamos en una temporada previa a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos había dicho ya en su palabra que estas cosas iban a suceder, que veríamos, por ejemplo, plagas, terremotos, guerras, rumores de guerra y cosas similares como las que estamos viendo en nuestros días. Siempre han existido las guerras, siempre han existido estas situaciones que nosotros estamos viendo, pero la periodicidad, la frecuencia con la que se están presentando, nos hablan de esos dolores de parto que anticipan la llegada, que anuncian la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ninguno de nosotros puede amedrentarse ante las situaciones que están sucediendo. Debemos tomar las medidas del lugar, claro que sí, pero no podemos amedrentarnos ante ninguna de estas situaciones que estamos viendo, porque el Señor nos está llamando a despertar de un letargo, a despertar de la consecuencia de el manejo, el sufrimiento de lo que hemos vivido en estos últimos meses. Y Dios nos está diciendo: iglesia, despierta, porque yo tengo algo nuevo para ti, algo especial en este tiempo. Tengo algo especial contigo. Por eso te pido que me acompañes a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12, donde la palabra del Señor dice: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Dios quiere que seamos valientes en este tiempo. ¿Y a qué confianza se refiere el apóstol? A que como siervos de Cristo nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Nosotros estamos participando de un momento especial que se inauguró en la iglesia de Cristo desde ese mismo Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió y se manifestó de manera poderosa y sobrenatural. Y a partir de ese día estamos viviendo el último tiempo y estamos viviendo esa temporada en la cual Dios quiere que tú y yo manifestemos su gloria. Aunque usted no diga amén, Dios quiere que manifestemos su gloria. Y el apóstol nos está recordando que tú y yo somos ministros de un nuevo pacto. Que tú y yo no podemos seguir anclados en las cosas del pasado. Que tú y yo no podemos seguir bajo la administración del temor que se está dando en este mundo presente, sino que tenemos que ministrar esa valentía a la cual el Señor nos ha llamado a comunicar a todo el mundo. Y dice el verso 13, no somos como Moisés. Esto es una declaración muy delicada. Aquí está hablando
el apóstol de una de las personas más importantes e influyentes de la fe cristiana, Moisés, un profeta sin comparación. Pero en este momento, él nos dice, no somos como Moisés. Vamos a ver por qué. Quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Aquí se está refiriendo a ese pueblo de Israel, a ese Israel físico. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo, como la iglesia lo ha experimentado. Y dice el verso 15, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, vuelve y hace el énfasis. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Aquí el Espíritu Santo nos ha dicho en 2 ocasiones en el mismo pasaje que se tiene que quitar un velo. Dile al que tienes a la par, hay un velo que tiene que quitarse en tu vida. Y si se ha quitado, gloria a Dios. Ese velo que se ha quitado de nuestro rostro tenemos que demostrarlo, tenemos que manifestarlo. Y dice el verso 17, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso ese velo no puede prevalecer, no puede estar en nuestro rostro. Es impedimento para que nosotros veamos la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vaya atesorando eso ahí en su corazón. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, ya aquí él está declarando, él está afirmando que tú y yo no tenemos ese velo. Si estamos en Cristo, tú y yo no tenemos ese velo. Pero ya hizo una comparación delicada. Él dijo, no somos como Moisés. Y yo considero a Moisés un hombre digno de imitar. Y yo sé que el apóstol Pablo también, pero nos quiere dar por inspiración divina, una enseñanza muy importante. No podemos ser como Moisés, sino que tenemos que manifestar que en nosotros se ha quitado ese velo. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos hacer 2 cosas, ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Amén. Que el Señor añada gracia a su palabra en esta mañana y cada uno de nosotros pueda recibir ese mensaje que el Espíritu Santo quiere ministrar a nuestros corazones. Participar del reino de Dios es un privilegio, pero es un privilegio que tiene que manifestarse. Es un privilegio que no puede ocultarse. Es un privilegio que tiene que manifestarse. El apóstol Pablo está declarando algo poderoso. Está diciendo, Moisés cometió una falta. Él ocultó lo que Dios quería que se manifestara. Siendo ese siervo extraordinario del Señor, movido por una intención de humildad, quiso cubrir su rostro para que las personas no pusieran la mirada en él. Pero estaba haciendo 2 cosas. Estaba privando al pueblo de que viera la gloria de Dios que se estaba manifestando en él, porque Dios quiere reflejarse en tu vida. No evites, no cohibas, no te limites a lo que Dios quiere hacer a través de ti. Ay, esa palabra, yo no sé si será de parte de Dios. No sé si tocarlo, porque en estos días hay distanciamiento social. No sé si hacer esto o aquello. Van a pensar que estoy loco. Entonces, por nosotros estar tomando decisiones según nuestra medida y nuestro parecer, muchas veces terminamos colocándole un velo a lo que Dios quiere que nosotros manifestemos. Pero hubo algo que sucedió con Moisés también que debemos declarar. Y es que esa misma gloria de Dios que se estaba reflejando en su vida se estaba apagando. Y él no solamente estaba cubriendo
al pueblo, entre comillas, de que no pusiera la mirada en él. También se estaba guardando él de que el pueblo no se diera cuenta que ya la gloria no era reflejada sobre él como antes. Y tú y yo tampoco podemos evitar eso, porque la gente no tiene que poner la mirada en nosotros. Esa gloria se estaba desvaneciendo para que tanto Moisés como el pueblo recordara quién es el único eterno. La gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Tú y yo podemos reflejar su gloria siempre y cuando estemos cerca del Señor. Y esa gloria se va a manifestar de la manera que Dios lo decida. Si Dios decidió encenderte como un bombillo, como sucedió con Moisés, pues fluye en esa gracia que Dios te dio. Pero no significa que eso se desvanezca, que Dios se apartó de ti o dejó de usarte. Es que Dios te va a usar de una manera diferente. Es que Dios va a manifestar cosas nuevas en tu vida. No podemos seguir aferrados a las cosas que un día Dios hizo en nuestra vida. Y muchas veces colocamos ese velo para evitar que los demás consideren que ya no somos los mismos de antes o que ya no está sobre nosotros esa manifestación que antes nosotros portábamos. Porque nos estamos aferrando a las cosas pasajeras. Y al aferrarnos a las cosas pasajeras viene esa carga que Dios no ha puesto sobre ninguno de los hombros que estamos aquí. Tú y yo en este tiempo estamos llamados a manifestar la gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Como Él decida hacerlo, pues nosotros fluimos en esa gracia del Señor. Pero debemos tener cuidado de que ese velo que muchos han colocado sobre su vida, esa apariencia de piedad, no termine ocultando el orgullo del cual Dios quiere que seamos libres, la dureza de corazón que nos impide fluir con libertad de lo que el Señor está haciendo y la falta de arrepentimiento que limita nuestro llamado. Dios quiere que cada día nos presentemos delante de Él como un espejo y podamos considerar la condición de nuestro corazón, para que al ver nuestras faltas podamos reconocerlas y ser transformados como el Señor quiere que seamos transformados. Moisés al inicio se cubría el brillo de la gloria de Dios para que el pueblo no pusiera la mirada en él, pero luego se cubría para que el pueblo no viera lo que se estaba desvaneciendo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿de qué tú te estás cubriendo? ¿Qué es lo que tú quieres evitar que el otro vea o reconozca en tu vida? Porque eso que tú y yo podemos estar evitando que los demás consideren en nuestra vida es lo que precisamente Dios quiere trabajar en nosotros para que seamos libres. Por eso el apóstol Pablo dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero cuando la persona se resiste, ¿qué pasa? Se endurece el corazón. Y nos perdemos el privilegio, el propósito de participar de lo que Dios quiere hacer, como sucedió con Israel. Y dice el apóstol, aún hasta nuestros días. Su entendimiento está entenebrecido. Él se encarga de explicarnos en detalle en Romanos 11 por qué ese entendimiento de Israel está en esa condición. Pero en este momento él solamente lo toca. Y dice, el pueblo de Israel está endurecido hasta hoy. Tienen a Cristo delante y no lo pueden ver. Ustedes tienen el privilegio de que los reconocen. Entonces ahora no dejen de reflejar la gloria. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Israel no lo puede ver, ustedes lo ven, pero ustedes que lo ven entonces quieren cubrirse y no manifestarlo. El pecado de Israel es que no puede ver. El nuestro, ¿cuál es? Que no queremos reflejar. ¿Por qué? Porque tenemos un velo que lo usamos para cubrirnos. Entonces en la oficina tenemos una postura, eso se llama velo. Usted está ocultando su esencia. En el edificio tenemos una postura, oh, ¿cómo está? Y saludamos de una manera, y eso no está mal, pero usted tiene que manifestar a Cristo, usted tiene que predicar a Cristo. El que está ahí tiene que saber que usted es cristiano, que si alguien necesita ayuda, oración, apoyo, usted es la persona idónea. Aunque usted no diga amén, eso es así. Deja de ocultar lo que Dios quiere manifestar en tu vida. Tú ves que tu esposo, tu esposa está manifestando un dolor, una tristeza y te quedas callado. Por no ofender, por no hablar de más, por no faltarle.
con respeto, ministra lo que hay en tu corazón y dile la verdad a quien tienes que decirle la verdad, porque Dios siempre ha sido frontal con nosotros. ¿O no es así? Llama las cosas por su nombre. Esposo, esposa, hijo, hija, lo que pasa es que Dios me ha manifestado que esto es lo que está pasando. Pero hemos querido ocultar, disimular lo que Dios quiere que se manifieste. Entonces estamos orando por un despertar, por un avivamiento que nunca se va a manifestar, porque como Moisés estamos cubriendo la gloria de Dios en nuestra vida. Nosotros somos reflejos de la gloria de Dios. Amén. El Señor nos dice, hay una nueva vida. Esa nueva vida es para ti. ¿Por qué no la disfrutas? ¿Por qué no la vives? ¿Por qué no aprovechas esas virtudes que he puesto a tu disposición? ¿Por qué te escondes? ¿De qué te escondes? ¿Qué es lo que evitas que otros conozcan de ti? ¿Por qué avergonzarte del Evangelio de Dios si es poder para salvación a todo aquel que cree? ¿Por qué impedir que de manera natural fluya en nuestra vida ese amor del Señor? ¿Sabe por qué muchos lo evitan? Porque están aferrados a lo pasajero, porque no quieren comprometer su credibilidad, su estatus, su condición delante de los amigos, de los compañeros de trabajo, para que no se burlen de él. Nuestro país en días recientes ha estado enfrentando situaciones muy difíciles. Y lo que estamos viendo son muchas declaraciones de personas que dicen, no, yo no conozco a esa persona. Nosotros no nos agrupamos con esa persona. Usted no tiene que declarar eso, eso está más que claro. Eso está más que claro. Pero eso que estamos viendo no representa al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es representado por ministros de un nuevo pacto, que son hombres y mujeres consagrados y que viven en integridad. Y que cuando una persona abandona esa integridad, dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19, que lo hacen para que se manifieste que nunca fueron del pueblo de Dios. Así que usted no tiene que sentir vergüenza. Usted no tiene que sentirse mal. ¡Ay, pero qué pésima representación! Es cierto, porque decía, pero no lo era. Y si lo es, pues Dios en su momento apoyará a sus hijos para restaurarlos, para transformar sus vidas. Pero esto no es momento para que esas situaciones que están sucediendo en nuestro medio nos roben el gozo. Aún más de lo que las situaciones presentes han estado afectando nuestro corazón. Los psicólogos, los psiquiatras lo certifican, el aumento de esos padecimientos que constantemente las personas están visitando a esos especialistas de la salud. ¿Debido a qué? A la ansiedad, al daño que ha generado esta situación en nuestras vidas. Y Dios nos está diciendo, no te ocultes. Si tú quieres ser libre, no te ocultes. Deja que se manifieste lo que yo quiero hacer contigo. El pueblo pedía siempre señales. Muy parecido a nosotros. El pueblo quería cosas concretas. Dame bendiciones. Eso es lo que yo quiero. Pensaban de continuo en sus necesidades. Pero tú y yo, gracias a Dios, somos libres de esas cosas. Y no nos estamos llenando la boca de orgullo. Más bien estamos declarando que en Cristo hay libertad. Que hay restauración para todo aquel que lamentablemente abandona el camino. Pero que tú y yo no podemos negociar el llamado que hemos recibido. No podemos dejar de manifestar la gloria del Señor, que no ha sido reservada para los ministros que predican o aquellas personas que están en la televisión, los televangelistas y los demás hombres o mujeres de influencia. Es todo el pueblo de Dios que tiene que manifestar su gloria desde el lugar donde está, desde la posición que se encuentra, desde lo más sencillo y particular que es tu casa, estar ahí en el hogar y manifestar a Cristo, así como
en todo lugar en el cual tú y yo podamos desenvolvernos. Todo el mundo tiene que saber que hay un Dios que sana, que hay un Dios que libera, que hay un Dios poderoso que puede fortalecer nuestra vida en estos momentos que nosotros estamos viviendo. Pero tú sabes cómo está el pueblo, como estaba aquí, que el apóstol Pablo lo está declarando, endurecido. Lamentablemente, mucho pueblo de Dios, así como mucha gente que aún no conoce a Cristo, su corazón se ha endurecido. Porque cuando nosotros no estamos transicionando en las operaciones del reino, cuando tú y yo no entendemos la circunstancia profética que estamos viviendo, cuando tú y yo no caminamos en el Espíritu, lamentablemente la Biblia nos dice que nosotros nos estancamos. Y el verso 14 nos recuerda, de 2 Corintios 3, que la mente de ellos se endureció, así como hasta hoy la mente de muchos permanece en esa condición. Y leyendo este pasaje, me formulaba una pregunta. ¿Puede un cristiano tener el velo del cual habla el apóstol Pablo en este pasaje? El verso 16 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Entonces uno lee eso y dice automáticamente, no, el cristiano no tiene el velo, imposible. El velo le fue quitado, sí, es cierto, Cristo nos quita el velo. Pero yo quiero hacerte una pregunta importante. ¿Quién se puso el velo? ¿Fue Moisés o fue Dios que se lo puso? Moisés. Entonces, ¿puede un cristiano tener el velo? Yo creo que sí, porque dice Éxodo 34, verso 33, que cuando Moisés terminó de hablar con ellos, con el pueblo, al descender del monte Sinaí, se cubrió su rostro con un velo. Fue Moisés que se puso ese velo. Dios no le dijo que se pusiera el velo, en ningún momento. Pero oye, ¿cuál era la dinámica de Moisés? Mire, presta atención a esto. Con esto terminamos. Presta atención a esto. Dice Éxodo 34, verso 33, que cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Él se puso el velo, ¿verdad? Pero cada vez que entraba a la carpa de reunión para hablar con el Señor, como nosotros hemos hecho en esta mañana, ¿qué hacía Moisés? Dice la Biblia que él se quitaba el velo. Hasta que salía de la carpa, o sea, salía por esa puerta. ¿Y qué hacía Moisés? Se ponía el velo. ¿Qué hacen muchos cristianos hoy día? Cuando entran al templo se quitan el velo. Adoremos. Cuando salen afuera, ¿qué hacen como Moisés? Se ponen el velo. Y Dios nos está diciendo, ¿y dónde que yo quiero que tú manifiestes mi gloria? Aquí. Aquí el que se está glorificando soy yo. Es allá. Quítate el velo en la calle por el amor de Dios. Que la gente sepa que yo estoy brillando en tu vida. Que mi gloria tiene que manifestarse en tu vida. Por eso es que Pablo nos declara, y le digo, esto es delicado. Y no peco delante de Dios porque digo, Señor, fue Pablo que lo dijo. Él dijo, no somos como Moisés, no soy yo. Y el apóstol Pablo está diciendo, no hagamos esto, no imitemos esto. ¿Por qué? Porque Éxodo nos está confirmando que Moisés se ponía el velo al entrar, al salir del templo o de la carpa de reunión, de la morada, del tabernáculo, se lo ponía. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le estaba dando. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. No te sigas escondiendo. No te sigas escondiendo, porque ese pueblo quizá lo que necesitaba era esa confrontación directa de la cual Moisés lo estaba cohibiendo, y por esa razón muchos de esos corazones se mantuvieron endurecidos. Porque con elocuencia de palabra, con mensajes rebuscados, el pueblo no es transformado. El pueblo es transformado por el poder de la palabra, del evangelio, de la presencia del Señor que se manifiesta y debe seguir manifestándose en nuestra vida. Para que cuando ese brillo se apague, el pueblo recuerde que no es nuestra la gloria.
para que ese brillo demuestre que tú y yo somos siervos, pero que Dios es el que tiene la gloria, merece la gloria en nuestra vida. Así que cuando vuelvas a escuchar que te exhortamos y te decimos, adora a Dios, ¿cómo tú y yo tenemos que hacerlo? A cara descubierta. Dios quiere que tú te quites el velo en esta mañana. Porque todos nosotros nos sabemos de memoria Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa luz vino al mundo, dice la Biblia, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas y los hombres, nosotros, no queríamos que esas acciones de nuestra vida quedaran expuestas delante de los demás. Y Dios te está diciendo en este día, no temas, quítate el velo, porque yo necesito arrancar, destruir, derribar, derrocar en tu corazón todo lo que se ha construido que no viene de parte mía. Cuando tú compras una casa y tú llegas a esa casa, tú comienzas a remodelar, ¿verdad, Katy? Tú comienzas a acomodar ese lugar. Katy es experta en eso. Katy es experta en eso, en modificar ambientes, para que esos ambientes sean llamativos, sean acogedores para las personas que lo van a habitar. Tú y yo estamos llamados a ser morada del Señor. Algo que compartía en un devocional recientemente, nosotros conocemos en la palabra 3 tabernáculos. El de Moisés, la tienda de David, que Dios prometió restaurarla, y luego el templo que construyó Salomón, que sufrió reconstrucciones, pero seguía siendo en esencia el mismo templo. Pero la Biblia nos habla de un cuarto tabernáculo, que es el que Dios quiere habitar, porque se lo advirtió a Salomón y le dijo, esa casa es preciosa, Salomón, déjame decirte, te botaste, pero yo no habito en templo hecho de mano de hombre, te lo advierto. El Señor, esa cuarta morada es el corazón. Dios quiere habitar en nuestro corazón, pero para poder nuestro corazón ser una habitación del Padre, tenemos que quitarnos el velo, para que quede descubierto todo lo que Dios quiere tratar, y tú y yo le digamos, haz lo que tú tienes que hacer, y cuando Dios hace esas modificaciones, entonces Él se instala y se glorifica con poder. Pero mientras tú y yo tenemos ese velo, cometemos la falta que tanto Israel como muchos hijos de Dios a través de la historia han cometido. No pueden ver, pero tampoco pueden reflejar su gloria. Y el apóstol nos dice, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y ahora nos explica en qué consiste esa libertad. Así que todos nosotros, toda la congregación, dile al que tiene a la par, esto es contigo, porque es a todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. El Espíritu Santo te está diciendo, yo te he quitado el velo. Quiero que estés consciente de eso. Ahora podemos ver y reflejar. Dios quiere que en este tiempo tú le veas, le conozcas y lo reflejes. Que haya un flujo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una célula se enferma, Carmen? Cuando una célula se enferma, recibe pero no da, entonces se deforma. Se deforma. Y eso tiene un nombre que ninguno de nosotros le gusta mencionarlo. El Señor lo reprenda. Cuando esas células reciben y no dan, son células malignas, se enferman, se atrofian. Cuando un corazón solamente recibe y no refleja, no da, se endurece. Por eso el Señor dice, tú y yo estamos llamados a ver, pero también a reflejar. Dios quiere que salgas de tu comodidad. Dios quiere que tú prediques la palabra. Dios quiere que este despertar se dé, porque Él dijo, y será predicado el Evangelio en todo lugar. Entonces, y no antes, vendrá el fin. Dios quiere que esas personas que están a tu alrededor sean ministrados. A veces estamos pensando en India, en Irak, en naciones lejanas, y a nuestros hijos no le hemos predicado. Vemos a nuestros hijos en una condición, oiga esto,
y queremos predicar a los hijos de otros. Y no está mal que le prediquemos a los demás, pero no podemos descuidar la realidad que estamos viviendo. Dios quiere que reflejemos su gloria. Hidequito, acompáñame. ¿Dónde está Hideki? Acompáñame, Hideki. Dios bendiga a Hideki en esta mañana, que nos acompaña con esa disposición de corazón que lo caracteriza, ese joven talentoso. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. En este día el Señor nos está diciendo: no pongas la mirada en lo pasajero, no pongas la mirada en tu circunstancia, no pongas la mirada en esa situación, ese correo que te enviaron, esa prueba que te hiciste. No pongas la mirada en eso. El Señor gobierna por encima de todo eso. No dejamos de prestar atención a las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor, pero entendemos que Dios gobierna. Daniel se lo dijo a Nabucodonosor: todo esto está sucediendo, pero hasta que tú entiendas que el cielo gobierna. En una ocasión compartí con unos hermanos y les decía: ¿tú quieres saber cuándo va a acabar la pandemia? Muchos se hacen la pregunta y hay pronósticos, pero David vivió algo similar y Dios lo permitió. Y esto se detuvo cuando David tomó su lugar, se arrepintió de lo que había hecho, porque recibió consejo y le dijeron: no censes el pueblo, no censes el pueblo. Pero él insistió y Dios permitió la muerte de mucho pueblo por una plaga. Y llegó un momento que Dios lo detuvo sin una razón aparente. Dios lo detuvo, le dijo al ángel: detente, no sigas, no cumplas eso. Dios no cambió de opinión. Dios tenía determinado que hasta ese punto iba a llegar. Pero hubo algo que sucedió en la tierra que provocó ese milagro, esa respuesta del cielo. Y es que David entendió su falta. David entendió lo que había pasado a raíz de esa decisión que él tomó. Dios en este tiempo no está esperando que ningún hombre o mujer que no le conoce haga lo que no puede hacer. Dios está esperando en este tiempo que nosotros que le conocemos hagamos lo que sí sabemos hacer. Si mi pueblo, dice Dios, no otra gente que yo no conozco, si mi pueblo que me conoce se humilla delante de mí, me adora y busca mi rostro, entonces, esto es poderoso, yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado. ¿Y qué es lo que necesitamos en este tiempo? Que sane la tierra. Dios lo dijo ya. Dios lo dijo ya, nos dio la solución. La solución sigue siendo la misma que dijo el apóstol Pablo. La libertad está en Cristo. Tú y yo tenemos que estar en Cristo, guardados en Cristo. No importa que se esté desvaneciendo la influencia, la capacidad, lo que antes manifestabas. No te aferres a eso. Deja que Dios haga algo nuevo en tu vida. Deja que Dios vuelva a glorificarse en tu vida de la manera que Él sabe hacerlo. No te resistas. Dios tiene cosas nuevas para ti. Y ahí con tus ojos cerrados te invito a que aproveches este momento con Dios y puedas ponerte a cuenta con Él. Eso que Él ha podido ministrar a tu alma, esa palabra que tocó tu corazón, eso que el Espíritu Santo alumbró durante ese mensaje en tu corazón, es lo que el Señor quería hablar contigo. Y yo lo que puedo decirte en esta mañana es: no temas.
No temas, porque ese llamado que Dios tiene contigo se cumple. Y en la medida que tú y yo nos acercamos más a Dios, pues más parecidos seremos a Él y seremos transformados. Esa es su promesa. Y dice Apocalipsis 21:5 que en ese momento glorioso donde se manifieste lo eterno, todo dolor, toda tragedia, toda enfermedad será borrada. Y Dios limpiará nuestras lágrimas y manifestará ese verdadero propósito, ese propósito eterno que tiene con nosotros. En esta etapa que estamos, que es pasajera, Dios te dice: no te aferres a las cosas perecederas, pasajeras de este mundo. Pon tu mirada en lo eterno. No importa que te critiquen, que te juzguen, que te señalen, que se rían de ti por tu fe. Que cuando se presenta una situación, lo que tú propongas sea hacer una oración y te digan: pero con oración no se resuelve nada. No te preocupes. Cumple lo que Dios quiere que cumplas. Haz lo que Dios te ha enviado a hacer y deja que Dios haga el resto. David levantó un altar y en ese terreno que se lo querían regalar, él dijo: no, Señor, yo no voy a cometer la misma falta. Yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Ponle precio a esta heredad. Yo pago por ella, porque yo voy a levantar un altar al Señor. Y en este tiempo hace falta que se levanten esos hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, a levantar un altar para el Señor. Y veremos cómo comienza a sanar nuestra familia, cómo comienza a sanar nuestra ciudad, cómo comienza a sanar nuestra nación, y el propósito de Dios se manifiesta en el resto del mundo. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.